Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 21 de Levítico, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. Siguiendo con las instrucciones sobre la santidad, llegamos a una sección muy importante, la santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, no eran hombres ordinarios. Aunque eran personas comunes y corrientes, tenían un llamado especial y por ello ciertas restricciones particulares debido a la responsabilidad espiritual que Dios les había encargado. Eran representantes de Dios para el pueblo y al mismo tiempo representantes del pueblo ante Dios. En este capítulo Dios traza una línea clara entre lo común y lo consagrado, de modo que nada fue dejado al azar. Debido a su vocación especial, no podían tocar cadáveres, ni adoptar prácticas paganas de duelo, ni casarse con cualquier mujer. ¿Por qué tantas restricciones? La respuesta es sencilla. En varias ocasiones se repite la idea de que ellos representaban a un Dios santo. Levítico 21:6 y 8. Al ofrecer el pan de Dios y presentar sacrificios por el pueblo, no debían hacerlo manchados por el pecado ni por costumbres impuras. Esa pureza externa ilustraba una pureza interna. Por tanto, Dios quiere que sus ministros fueran íntegros, santos, no solo en el cuerpo, sino sobre todo en el corazón. Por su parte, el sumo sacerdote, al ser una figura central del sistema levítico, era llamado a un nivel aún más alto de consagración. No debía siquiera acercarse a un muerto, ni siquiera por su propio padre o madre o familiar cercano, algo que sí podía hacer el sacerdote común. Tampoco debía casarse con una viuda, sino con una virgen, símbolo de pureza total. Este alto estándar nos habla del Santo de los Santos, de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, según Hebreos 7:26, no contaminado, sin mancha, separado de los pecadores, Hebreos 4:15. Como el sumo sacerdote levítico, Jesús fue ungido, Hechos 10:38, pero no con aceite, sino con el Espíritu Santo. No ministró en el tabernáculo terrenal, sino en el santuario celestial, Hebreos 9:24. Por otro lado, Dios exigía que el sacerdote no tuviera defectos físicos. Esto no implicaba desprecio por la persona, ya que aún podía comer del pan sagrado, lo que significa que aunque sus limitaciones físicas lo inhabilitaban para el servicio, no lo hacían para la comunión con Dios. Eran rechazados como sacerdotes, pero no como personas. ¿Es injusto esto? No, porque en el servicio del altar todo debía apuntar a la perfección del Mesías por venir. Jesús no solo fue sin defecto físico, sino sobre todo sin defecto moral y espiritual. Él fue el Cordero sin mancha, 1 Pedro 1:19, y también el sacerdote sin tacha. En Cristo se refleja el sacrificio perfecto y el sacerdocio perfecto. Estas indicaciones en Levítico lo señalaban precisamente a él. Hoy no hay templo terrenal, ni altar, ni sacerdotes levíticos hijos de Aarón. Pero hay una realidad mucho más especial. Nosotros somos sacerdotes en Cristo, tal como lo dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por este motivo tenemos ciertas restricciones que, lejos de ser algo negativo, representan un gran privilegio, pues nos llevan a vivir en libertad de la corrupción del pecado. Entre otras cosas, no podemos participar de lo impuro como lo hace el mundo, 2 Corintios 6:17. No podemos usar nuestra libertad para cubrir el pecado, 1 Pedro 2:16. Y no podemos hablar ni vivir como los que no conocen a Dios, Efesios 4:29. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento debían representar a un Dios santo, nosotros también lo representamos hoy ante el mundo en tinieblas.
Ahora nuestra pureza no es ritual, sino espiritual. No se trata de evitar tumbas o heridas físicas, sino de rechazar el pecado y vivir con integridad, pureza sexual, dominio propio y, por supuesto, en humildad y mansedumbre, representando así el carácter de Cristo, debido a que gracias a su sangre fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6. Acude hoy a Jesús y agradécele porque en Él eres parte del verdadero real sacerdocio. Pídele que te ayude a vivir como alguien apartado para Dios, reflejando su santidad en tus palabras, acciones y pensamientos. Pídele que como Él seas ungido con el Espíritu Santo y de esta manera no te contaminarás con lo que este mundo ofrece, sino que serás una luz en medio de la oscuridad. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.